De las 10:30 de la mañana con una temperatura a esta hora en San Rafael. Vamos a ver si tenemos el registro actualizado del tiempo. Porque hasta hace un ratito teníamos 12 grados 8 y seguramente por ahí esto ya está actualizado. No, aún no. 12 grados 8 décimas la temperatura que tenemos, el registro que tenemos hasta este momento. La humedad es del 49%, viento del sudeste a 9 kilómetros en la hora y el cielo está despejado. Bueno, estamos compartiendo este espacio que es Todas las Voces, este encuentro de todos los sábados que tenemos con nuestra audiencia hasta la hora 12:30. Ya, bueno, tenemos nuestro invitado en estudios. Vamos a dialogar nosotros con el doctor Carlos Fernández, que ha venido a visitarlo. Primero lo saludamos y después nos abocamos a su currículum. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos ¿Qué días. tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, encantado. Bueno, les contamos. Carlos es sanrafaelino, por supuesto. Es director de la conservación natural, sería la traducción de esta organización. Sí. Bueno, De Nature Conservancy, conservación natural. Exacto. Exactamente. Bueno, es una organización que tiene su sede en Colorado, en los Estados Unidos, en donde reside ya desde hace 3 años. 3 años, muy bien. Esta organización, les quiero contar que trabaja en 70 países en todo lo que tiene que ver con cuidado y desarrollo de medio ambiente. Es el primer director latinoamericano que tiene esta organización. En la Argentina ha liderado la apertura de este programa en Bariloche. Y bueno, tu esposa también está abocada a estos temas, ¿no? Ella está viniendo de un congreso mundial en Brasil. Un congreso mundial de aguas en Brasil, exactamente. Bueno, qué tema el del agua, ¿no? Y qué tema fundamental para una región como la nuestra, que se hizo del agua, así es, que se hizo de la optimización de este recurso, sí, que hoy ve, digamos, con preocupación todo lo que tiene que ver con la incidencia del cambio climático, así es, que empieza a golpear los glaciares, que empieza a poner en emergencia hídrica, digamos, a todo un sector productivo fundamentalmente del que dependemos, y que hoy hay además otras cuestiones que encienden por allí algunas alertas, como también tiene que, digamos, me refiero a cuestiones como explotaciones mineras, como que por ahí hay sectores que quieren impulsar, obviamente, para generar la producción que necesita nuestra provincia, pero que, bueno, acá es como que tenemos una cuestión muy especial con el agua. Uh-huh. Como que el agua, de hecho, tenemos la ley 7722, que es una ley, digamos, santa para la provincia en materia de agua. Y un Departamento General de Irrigación, que es un hecho histórico y aparte líder en toda la Argentina, ¿no? Uh-huh. Sobre la base de los tribunales de Sevilla y sobre la base de un sistema incaico de acequias, sí, que hoy día es visto con muy buenos ojos en muchas partes del mundo, ¿no? Lo cual creo que es gran orgullo mendocino. Sí, ¿no? Los turistas se asombran cuando ven esa red de acequia que tenemos, que no la conocen, no se ve en otros lados, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión muy, muy mendocina, ¿no? Bueno, Carlos, en principio consultarte sobre tu trabajo específicamente. Uh-huh. ¿Cómo es que te inclinás por esta, digamos, por esta temática, por este tipo de trabajos y por qué en Estados Unidos? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy sanrafaelino, como bien lo dijiste, egresado de la Universidad de Mendoza como abogado y me fui a hacer una maestría en Derecho a la Universidad de Georgetown en Washington. Y luego trabajé en algunos estudios en Washington y en Buenos Aires. Y en el año 2003 fui convocado a ser abogado regional para esta ONG de conservación del medio ambiente, de Nature Conservancy, con sede en Washington en ese momento, para ser unos abogados, de los 2 abogados a cargo de los temas legales de América Latina. Uh-huh. La verdad que me interesó mucho el tema porque es una de las ONGs de conservación del medio ambiente más grandes del mundo, creada en el año 51.
Y me pareció que el enfoque del punto de vista científico era importante, pero también del punto de vista de negocios y del punto de vista de derecho, que era un poco mi rama. Por esto me aboqué al tema. Entonces me regresé a Estados Unidos en el año 2003. Quedé a cargo de este departamento legal. Y en el año 2008 me invitaron a volver a la Argentina para abrir el programa, como bien decías, de Nature Conservancy. Con lo cual, en Bariloche. O sea, era volverme de Washington para abrir ese programa en Bariloche. El enfoque en ese momento eran los pastizales patagónicos. La Argentina y Mongolia son los dos países en el mundo que todavía tienen la mayor cantidad de pastizales naturales. Hay 4 ecorregiones en toda la Argentina de pastizales naturales: pampa húmeda, espinal, bajo monte y estepa patagónica. El sur de Mendoza, desde Malargüe, todo lo que es Payunia, es el norte desde el punto de vista ecorregional de la Patagonia. Por más que uno a veces dice, bueno, no, pasando el sur del río Colorado, bueno, en realidad desde el punto de vista ecorregional empieza nuestra provincia de Mendoza. Claro. Y bueno, y luego en el año 2015 fui invitado a liderar este programa de Colorado, que ha sido el programa que abrió cerca de 15 programas internacionales, 52 años de existencia, 65 empleados, sobre la base del trabajo que habíamos hecho en Argentina. Así que fue algo que me permitió, desde el punto de vista profesional, expandirme a otras zonas o a otras áreas, pero siempre con un vínculo muy importante con la Argentina. Por eso es que estoy también aquí, habiendo traído un grupo de Colorado a visitar Buenos Aires, Bariloche, Esquel y algunas estancias de la zona con la que veníamos trabajando, ¿no? Seguro. ¿Y cuál es el objetivo principal que tiene este programa? La misión la misión del programa es conservar las tierras y aguas sobre las cuales depende la vida. Y digo esto porque hay un gran vínculo sobre el ser humano. Creo que históricamente la conservación se la vio como la creación de un parque nacional o áreas protegidas donde el ser humano era como que se lo relegaba un poco, y me parece que hay una gran visión a nivel mundial de la integración del ser humano con la naturaleza. El viejo tema que la naturaleza no depende del hombre, pero el hombre sí de la naturaleza. Entonces, ¿cómo poder incluir a ambos? En particular en Colorado, las cuatro estrategias son la conservación de tierras privadas, además de las públicas, porque es un estado que, al igual que la Argentina, el 90% de la tierra está en manos privadas. Claro. Entonces es muy importante hacer conservación en tierras privadas también como un gran aliado, lo que pueden ser áreas protegidas o parques nacionales. La segunda es un tema agua, muy vinculado también a Mendoza, para mí como mendocino desde ese punto de vista, porque el río Colorado, que abarca 7 estados y 2 países, Estados Unidos y México, nace en el estado de Colorado. Entonces, ¿cómo se conserva ese río Colorado? En un lugar agrícola como Mendoza, lo cual es Colorado, donde hay turismo y alta montaña, muchos centros de esquí, Aspen, Vail, etcétera. ¿Cómo hacer para conservar el agua? El tercero es bosques, y el cuarto es algo relativamente nuevo, que es conservación urbana. A nivel mundial, 75 al 80% de la población vive en ciudades. Naciones Unidas lo lanza cada 10 años. Es un tema bastante impactante, ¿no? Y uno, cuando vuelve a la Argentina y visita Buenos Aires, ve cómo se sigue creciendo. O San Pablo, Río de Janeiro, Nueva Delhi, donde sea. Entonces, cómo hacer conservaciones en ciudades es un tema también muy importante. Y trae aparejado otro tema, que es que cuando éramos chicos creo que teníamos una visión más, me parece a mí, holística de dónde venía la leche, de dónde venía el agua. Y hoy día yo pregunto a mi hija, tiene 3 años, y su respuesta quizá no está muy vinculada a la vaca ni a los pastizales, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para ir integrando a las nuevas generaciones al tema de la conservación de la naturaleza? Carlos, digamos, ¿qué visión tienen ustedes desde la organización del trabajo que se hace en Mendoza con el agua? Bueno, es muy buena tu pregunta, Ariel, porque hay cuestionamientos. Justamente. Bueno, a principios de marzo, o sea, a principios de este mes, se firmó un acuerdo entre The Nature Conservancy con el Departamento General de Irrigación, Aguas Mendocinas y la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Mendoza, un memorándum de entendimiento para hacer un análisis de factibilidad técnica para la creación de un fondo de agua en la provincia de Mendoza sobre la cuenca del río Mendoza. Este es un mecanismo que The Nature Conservancy ha trabajado en América Latina desde hace cerca de 30 años. El primero comenzó en Quito, en el Ecuador,
y tiene fuerte apoyo y respaldo tanto del BID como de FEMSA, que es el primer embotellador de Coca-Cola en toda América Latina. Y esto es hacer un análisis de factibilidad técnica tanto de la cantidad como de la calidad de agua a nivel de cuencas para ver cuáles son las actividades que hay que llevar a cabo en 5, 10, 15 y hasta 50 años para la conservación justamente de estas cuencas. Esto me parece importante porque yo de chico siempre escuchaba de mi padre y otros el tema de las cuencas, pero no entendía bien de qué se trataba. Y entonces siempre uno tiene la visión de muy sectorizada del tema del agua y es fundamental hacer este estudio desde la cordillera de los Andes hasta donde terminan específicamente los ríos para ver cuáles son los recaudos y medidas que hay que tomar a ese nivel de cuenca si es que tenemos esta visión a más largo plazo, ¿verdad? Exacto. Te decía recién que hay inclusive cuestionamientos. Uno de ellos está marcado y lo conversábamos aquí hace algunas semanas con un profesional que inclusive ha trabajado en todo lo que tiene que ver con la construcción de presas importantes aquí en el sur de la provincia y en el resto del país. Me refiero al ingeniero Ulsurrum, por ejemplo, que ha sido una persona que ha estado, digamos, desde el momento cero de la construcción de diques como Agua del Toro, como Valle Grande, Los Reyunos y bueno, y tiene conocimiento acabado del tema y muy crítico del manejo que se hace del agua, y puso como ejemplo, por ejemplo, el estado en el que está el Niwil, el lago del Niwil. Habló de un deterioro que avanza de ese lago. Es más, dijo que, digamos, con este nivel de avance que había, en algún momento se iba a convertir en un pantano eso, porque no se está trabajando, digamos, digamos, a nivel de represas con la circulación de agua que debería trabajarse, y bueno, eso está impactando en ese espejo de agua puntualmente. Y el Niwil es el espejo de agua más grande que tenemos. Así es. Así es. Es una reserva, la reserva más grande que tenemos, creo, en la provincia. Así que por eso te preguntaba qué visión tenían ustedes. Bueno, ahí yo creo que un aspecto muy importante, y es a lo largo del tiempo también ir actualizando. Vos mencionaste algo que me pareció muy importante, que es los efectos del cambio climático a nivel de cuencas. No es un solo dicho que el agua no está llegando a los niveles que teníamos antes, o los inviernos, te lo comento simplemente el caso de Bariloche, donde viví 6 años, cada vez los inviernos eran mucho más cortos. Esto impacta desde el punto de vista turístico, pero también la nieve y el agua son dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Entonces, lo que no ocurre en invierno, luego falta en verano. Entonces, ¿cómo hacer? Me parece que hay un tema de concientización y de acciones que hay que ir tomando con respecto al agua, que todavía en Mendoza lo veo como muy antiguo. Todavía veo que seguimos regando los jardines en definitiva a toda hora, o veo que en el uso del agua... Se va tomando conciencia de a poquito a fuerza de multas, y ¿no? bueno, pero el gran problema es cómo hacer para evitarlo a largo plazo. Habrás leído en el diario lo que pasó en California el año pasado, lo que está pasando en definitiva en Ciudad del Cabo, en Cape Town, en Sudáfrica, a nivel de agua. Entonces, ¿cómo hacer para poder proyectarlo y evitar que lleguemos a eso? Se podrían llegar a volver a plantar jardines con especies nativas, por ejemplo, en Mendoza, que no requieren tanta agua. Exactamente. Podríamos llegar a tener una tarifa diferencial con respecto al llenado de las piletas de natación. Bueno, todo esto que yo digo no me lo estoy inventando, sino que es lo que está pasando en el oeste de Estados Unidos en este momento. No impiden a nadie que tenga nada, no se impide una cancha de golf ni nada, pero el pago es diferencial, No me parece justo tampoco hacer que el agua que paga una familia para el uso sea el mismo que utilice algo a nivel industrial o los jardines, ¿verdad? Entonces, lo que trato de decir es que me parece que es importante tomar esas medidas para tratar de evitar después que todo sea a nivel de multa, ¿no? Seguro. Bueno, una de las cosas que se me quedaba en el tintero de esto que te comentaba, que había, dentro de las críticas que había generado el ingeniero Ulsurrum en algún momento, es que todo esto venía como consecuencia del manejo que se estaba haciendo, por supuesto, de las centrales
eléctricas. Ajá. O sea, que hay una demanda creciente de energía y es lo que hace en definitiva que tengamos ese manejo de los espejos de agua por una cuestión de demanda eléctrica, Sí. que está impactando en la cuestión de, digamos, del medio ambiente puntualmente. Así es. Ese es un punto. Y podría agregarte algo vinculado a esto y que me parece que Mendoza, por lo que he estado leyendo en los medios, está pensando en eso también y me parece importante. Y es que me parece que históricamente hemos estado muy enfocados desde el punto de vista energético en fuentes, en una o dos fuentes solamente de energía, y me parece que tenemos que abrirnos un poco más. Entonces, si bien es cierto contamos con ríos con energía hidroeléctrica, Mendoza con 300 días de sol al año sería un gran lugar para la energía solar. Sí, tenemos vientos en el sur de la provincia de Mendoza similares a los patagónicos, entonces energía eólica podría llegar a ser otra alternativa. Estamos cerca de la montaña, energía geotérmica, entonces hay muchas energías sustentables que me parecen importante ir previéndolas. No estoy diciendo que no se haga, sino que simplemente sí. Me parece que a veces yo también, y creo que estamos colocando demasiados huevos en una sola canasta. Claro, ¿no? Y este gobierno le está dando un impulso bastante importante al desarrollo de todos esos, de los parques eólicos. Me parece fundamental. Y de promover fundamentalmente en la creación de nuevas industrias todo el uso de energías renovables. Sí, porque hoy hay, digamos, una demanda creciente y, bueno, las tarifas tampoco acompañan, entonces justamente hay que empezar a ingeniárselas, a ser creativos para amortiguar esos costos. Y me parece otro tema también importante, y es que durante muchos años hay un tema también de inversión en infraestructura. La población va creciendo, como lo hemos dicho antes, entonces esa inversión en infraestructura tiene que acompañar el crecimiento de la población, justamente para equiparar esto de la demanda, ¿verdad? Porque si no, cada vez vamos a tener menos gas o cada vez vamos a tener distintas fuentes de energía si no diversificamos, ¿verdad? ¿Cuál es tu visión de esta problemática que ha surgido con el gobierno de La Pampa? La Pampa está reclamando desde hace varios años ya, y ahora, por supuesto, ha acentuado los reclamos en el ámbito de la justicia, de mayor caudal del río Atuel. Un caudal que está muy, digamos, que hoy es muy crítico, que no alcanza a abastecer inclusive la zona productiva. Claro. Y bueno, y del otro lado tenemos a La Pampa reclamando más caudal. ¿Cuál es la perspectiva que tienen de ese tipo de conflictos? Y vuelvo a lo que mencionaba antes con respecto a la visión de Cuenca. Un problema muy similar a lo que ocurre entre Estados Unidos y México en Río Colorado. México reclama y ha reclamado judicialmente que Estados Unidos no comparte la suficiente cantidad de agua para que llegue específicamente nuevamente al Golfo de México como históricamente pasaba. Yo creo que hay dos perspectivas. Una es que no se puede inventar el agua. En definitiva, por más que uno quiera, el caudal de agua está siendo reducido. Pero la visión de Cuenca lo que permite justamente es que se haga un análisis a nivel de toda la cuenca, desde que nace el río Atuel hasta que llega a la provincia de La Pampa, sobre cuáles son los principales consumidores y qué se puede hacer para efectivizar específicamente el tema del agua. ¿Por qué digo esto? Porque la agricultura demanda a nivel mundial y utiliza cerca del 80% de todos los ríos que tenemos en el mundo. No es un tema mendocino solamente. Y con esto de actualizarnos de lo que estamos haciendo, no siempre se hace el mejor uso del agua. Tenemos cultivos muy antiguos, pensando que teníamos el mismo agua hace 50 años atrás. Claro. Y me parece que es importante ir actualizando todo ese tipo de cosas con el nivel, los sistemas de riego que tenemos, los mismos cultivos que tenemos. Alfalfa toma 5 veces lo que tomaría un frutal o un viñedo, para darte alguna idea. Y lo menciono porque de nuevo, en Colorado y en estos lugares estamos haciendo eso, que es un análisis de qué tipo de cultivos serían más efectivos para la cantidad de agua que hoy día tenemos, no la que históricamente hubo en el acuerdo entre provincia de Mendoza y provincia de La Pampa. Claro. Parece que hay que acotarlos a la realidad y hacer ese estudio a nivel de cuenca.
Y luego a mí me parece que también hay que ver cuáles son, en definitiva, los principales consumidores de ese agua, tanto a nivel industrial como ciudades, y ver cómo se llega a ese acuerdo, que justamente por esto me parece que el tema del fondo de agua puede ser una de las tantas herramientas para el tema, ¿no? ¿Han tenido oportunidad de hablar de este tema con la gente de irrigación cuando solamente a nivel de un estudio inicial sobre la cuenca del río Mendoza, no sobre el río Atuel todavía. Hay gente de CONICET también involucrada en este estudio. Y bueno, sobre la base de lo que se pueda llegar a hacer sobre la base del río Mendoza, quizá se podría llegar a hacer después en otros ríos, ¿verdad? Sí. En forma simultánea se está haciendo en Chile el río Maipo, que también es uno de los ríos que brinda energía a la ciudad de Santiago y de agua también a la ciudad de Santiago de Chile. Entonces, me parece que haciendo estos análisis ya a nivel macro y de cuenca puede llegar a ayudar más que si sea un tema muy coyuntural, ¿no? Seguro. Te cuento que hace muy poquitos días, un par de semanas creo, el gobernador Cornejo firmó un decreto que autoriza el uso de fracking para lo que tiene que ver con las explotaciones de hidrocarburos no convencionales en zonas, digamos, en el ámbito de la provincia de Mendoza. Por supuesto que esto, digamos, tiene que ver con esta intención de generar o diversificar la matriz productiva de la provincia y apuntar a recursos que hoy no se están explotando. De hecho, hay departamentos como Malargüe que por supuesto están de parabienes con esto, porque la mayor parte de las áreas están dentro del departamento de Malargüe. Pero ese es el punto. Aparentemente las áreas, digamos, con mayor potencial están, digamos, en la zona de la naciente del Atuel. Esto ha puesto, digamos, en pie de guerra a asociaciones ambientalistas, fundamentalmente del departamento de General Alvear y también de aquí de San Rafael, que están, bueno, como siempre han surgido cuestionamientos al fracking. Si bien es un sistema que hace muchos años que se está implementando en el mundo y muchos países lo avalan, bueno, empiezan a surgir las dudas y la inquietud de la comunidad en general. A ver, porque la comunidad empieza a escuchar dos campanas. Seguro. La campana de un sector que defiende la producción de este tipo de recursos y que, bueno, todos estamos de acuerdo en que necesitamos que se generen fuentes de trabajo, que se genere riqueza y por un lado está eso y por otro lado digamos, un sector ambientalista, proteccionista de los recursos, que dice, esto empieza a poner en juego el recurso hídrico, porque recordemos que el fracking trabaja con agua, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, la posibilidad de que genere, digamos, alteraciones en lo que tiene que ver con las aguas subterráneas. Así es. ¿Qué visión tienen de ese tema ustedes? Sí, a ver, es un tema muy complejo, porque como bien mencionaste, fracking se lleva a cabo hace más de 70 años. Wyoming y Texas fueron los dos primeros estados en el mundo en utilizarlo y se sigue utilizando el día de hoy. Tiene como ventaja el tema de que cuando hemos crecido y éramos chicos íbamos y veíamos la gran extensión que tienen específicamente los pozos petroleros y de gas. Y esto hay una concentración tecnológica muy importante en donde se hace un solo pozo y se va en forma subterránea. Me parece que lo que hay que ver es, a veces se plantea esta discusión, ese sí al fracking, no al fracking, y me parece que esa no es la discusión en general, sino lo que vos bien mencionaste, y es que ¿dónde se lleva a cabo el fracking? ¿Y cuáles son las medidas que se toman? ¿Por qué digo esto? Porque The Nature Conservancy a nivel mundial tiene una estrategia que se llama Desarrollo de Energía por Diseño. ¿Qué significa? Significa que se hace un análisis específicamente de toda una zona muy importante donde se va a llevar a cabo el desarrollo de energía. Esto aplica para temas fracking como aplica para tema eólico. Entonces, hay específicamente fuentes de agua cerca, por ejemplo, que este es el tema que estamos hablando. Hay manadas específicamente de animales, lo menciono esto por Malargüe,
porque quizás sabrás que el norte de Santa Cruz y el sur de Mendoza tienen las últimas 2 manadas naturales más grandes de guanacos que existen en toda la Patagonia. Entonces, me parece que lo importante no es si sí al fracking o no al fracking, sino cuáles son los efectos y en qué lugar se va a llevar a cabo. Entonces, de Nature Conservancy no se opone, no escribe un cheque en blanco para decir no al fracking, pero sí hay que hacer específicamente un estudio del lugar para saber de dónde en definitiva se va a sacar el agua, donde se utiliza justamente para el fraqueo, qué va a pasar con el resultado de ese agua, porque lo podés haber visto, hay muchos videos al respecto de campos en donde el agua entra a gran presión, que es lo que produce la ruptura de la roca. Exactamente. Y sube en definitiva ese agua ya utilizada con muchos materiales que luego se va destilando. Lo importante es asegurarnos de que ese agua no vuelva a penetrar en las napas freáticas, se contamine, o que lo que pasó en Neuquén con Vaca Muerta al principio era que no estaban en la regulación específicamente, entonces el agua que salía, si bien no penetraba en la napa freática, por ahí se volvía a la cuenca de, la cuenca de agua, entonces había probabilidades de contaminación. Claro. De cuencas superficiales, pues muchas veces lo de la cuenca se cuida mucho del hecho de no perforarla, ¿verdad? Exacto. Entonces yo creo que teniendo esos recaudos y teniendo... me parece que las audiencias públicas que se requiere, donde se le dé participación a los distintos sectores, asegurándonos que esto ocurre, me parece que no estoy en contra del tema en abstracto, ¿verdad? Sí, me parece que sí hay que analizarlo. Y es cierto que a nivel mundial la Argentina tiene la segunda cuenca de shale gas mayor del mundo, que es Vaca Muerta, y la cuarta shale oil, que justamente es petróleo que sale de estas mismas cuencas. Entonces me parece que esta cuenca neuquina también abarca el sur de Mendoza. Entonces me parece que hay que analizarlo. Sí, pero me parece que hay que analizarlo con estos recaudos que hoy tenemos. Y que también otro tema. ¿Quiénes, a ver, serían los, porque aquí también todo va a una cuestión de transparencia, ¿no? Donde la comunidad advierta que se toman recaudos a través de instituciones que bueno, que tienen, digamos, chapa para hacerlo y que generan la transparencia y la tranquilidad necesaria, está todo bien. Ahora cuando no sé, cuando esto no queda muy claro y por ahí empiezan a surgir las dudas, que claro. Es muchas veces lo que plantean las asociaciones de protección del medio ambiente, es decir, a ver, todas estas cosas siempre después se manejan entre gallos y medianoche, todo lo que tiene que ver con los controles y todo lo demás y nunca se termina de saber qué controles se hicieron, quién los hizo, cómo se hicieron, seguro. Hasta los propios resultados. Seguro. ¿Quién debería encargarse de eso para que aquí estuviésemos todos tranquilos en algún momento y decir, bueno, sabemos que eso lo está vigilando, no sé, determinada institución? Sea universitaria, sea una ONG internacional. Sí, sí. Sí, bueno, a ver, la verdad que toda la vida he sido gran defensor de la ciencia argentina. Me parece que tenemos grandes científicos en Argentina y grandes instituciones científicas. Me parece que el CONICET, por ejemplo, en Argentina tiene todo, trabajamos mucho de Nature Conservancy en la Patagonia sobre un tema de una red de cuencas, una red fluvial, donde se buscaba un río por cada una de las provincias, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego. Menciono esto porque el CONICET, la sede que tenía en Puerto Madryn, acá el doctor Miguel Pascual, llevaba muchos de estos vínculos con respecto a calidad y a cantidad de agua. Entonces me parece que quizá citar un ejemplo como ese, buscar específicamente, en la Universidad Nacional de Cuyo tiene específicamente carreras con ingenierías en petróleo. Me parece que citar un consejo asesor, ONGs pueden estar vinculadas también. Integrado pero, por distintas... Exactamente, y que den específicamente ciertos criterios, que me parece que muchas veces esos criterios o estándares son mayores o de más alto alcance que las leyes, ¿verdad? O sea... Como abogado siempre el legislador viene un pasito más atrás y las tecnologías, principalmente en este tema, siempre avanzan mucho, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cómo hacer para que se traigan esos estándares desde el punto de vista científico y se logren incorporar en estos acuerdos? Me parece que eso le daría
otra tranquilidad nos daría a todos los que vivimos en la zona también, ¿verdad? Seguro. Y para mí el último tema es que todas las empresas vinculadas a este tema es importante que aporten los estándares internacionales y no solamente se limite al cumplimiento de la ley, ¿verdad? Que es otro tema que a veces en cada uno de los países donde se actúan muchas empresas multinacionales se acota el cumplimiento de la ley más que a esos estándares internacionales, que me parece importante aplicarlos, ¿no? Seguro. Bueno, saliendo un poquito, dejando un poquito los temas, digamos, puntuales del tema agua. ¿Cómo encontraste San Rafael? La verdad que me encanta volver a San Rafael. Veo un nivel de desarrollo muy importante desde el punto de vista no solamente desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista gastronómico me parece importante. Me parece que el desarrollo de un montón de barrios, cada vez que vengo me sorprendo más. ¿Cuánto hace que no venías? Y estuve en mayo del año pasado por última vez. Uh-huh. Trato de venir entre 1 y 2 veces al año a visitar a mi familia. Uh-huh. Y la verdad es que, no sé, siempre me vuelvo a reenamorar de San Rafael cuando vuelvo. Bueno, ¿y cuándo estás pegando la vuelta? Estoy regresando el jueves. ¿Cómo te trata Colorado? Colorado estás, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. La verdad me trata muy bien. Es un estado que tiene un montón de similitudes con Mendoza. Lo mencionaba al principio, 300 días de sol al año, igual que Mendoza. Uh-huh. Estado o territorio de cuencas, muy similar a Mendoza. Tenemos centros de esquí, al igual que Mendoza. Hay una gran producción de duraznos, que siempre me hace acordar mucho a Mendoza, sí, también. Lógico. Entonces, lo que no tiene Colorado, que en Mendoza seguimos ganando, son los buenos vinos. Los vinos de Colorado tienen mucho que aprender de los vinos mendocinos. Pero la verdad es que mucha vida al aire libre y de montaña, y me hace acordar mucho a Mendoza, y la verdad que muy contentos. Y la ciudad donde vivimos, en Boulder, está la Universidad de Colorado, con lo cual desde el punto de vista académico también me parece importante, ¿no? Uh-huh. Carlos, iba a consultarte. Bueno, decís que te estás volviendo ya dentro de muy poquito. ¿Hay posibilidades de que de la misma forma que se abrió este programa en Bariloche, se abre un programa similar, por ejemplo, en Mendoza? Sí, en realidad yo creo que este primer paso de la firma el acuerdo por el Fondo de Agua es una importante pata en Mendoza. Lo que aclaro es que en definitiva la organización trabaja sobre la base de ecorregiones más que sobre provincias. Entonces se abrió en Bariloche por un tema de que era la ciudad cabecera patagónica, claro, muchas universidades, Balseiro, un aeropuerto cercano, etcétera, pero se trabajaba en toda la Patagonia. Claro. Y en Mendoza, con el tema del agua, me parece que también es puntero en tema de agua. Y el otro tema que se está trabajando también en este momento es el Gran Chaco. Que es uno de los bosques secos más importantes que tiene el mundo también, que lo compartimos con Bolivia, con Paraguay y el sur de Brasil. Entonces me parece que el objetivo es trabajar a ese nivel ecorregional, ¿verdad? Así es que, no sé, quedo muy contento y expectante de que, o esperanzado, lo diría mejor, de que con este acuerdo con la provincia de Mendoza se empiece a trabajar más en Mendoza también. Bueno, queremos agradecerte la visita, la participación y que te hayas hecho un tiempito para dialogar con nosotros. Un placer como siempre. Muchas gracias por la oportunidad y muchos saludos. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Tu radio. Te traemos las noticias que estás necesitando conocer.